buenas tardes, muy bienvenidos este sábado 19 de abril y hoy tenemos un montón de cosas que contarles a pesar del día que es. Pues sí, hay muchas noticias. Por ejemplo, se ha cumplido un año de la ley de vivienda y vamos a darles datos que dices, ¿y por qué no se cargan la ley de vivienda? Porque para lo que ha servido ha sido para reducir la oferta de pisos y subir los precios. Ole, pues vaya una ley para ayudar a que aumente el parque de alquileres y bajen los alquileres, o sea, todo lo contrario. Bueno, después hablaremos de ese viaje de cuerpo que se suponía que era para limar asperezas y aunque desde el gobierno nos aseguran que se han limado asperezas, la realidad es que luego lo que le han dicho es que subáis el gasto en defensa, que quitéis la tasa Google y luego, de paso, aunque no en ese mismo momento, pero en otro momento hemos sabido que un contrato que tenían con Renfe, pues ya no va a tener dinero público el AVE, que iba a unir Dallas con Houston y que Renfe se iba a llevar una pasta, un pastizal. Bueno, pues 5.300 millones que han volado porque la administración Trump ha decidido que no mete un euro público en ese proyecto. Así que de momento, reau, reau. Y después, como siempre, bueno, tenemos muchos más temas, por supuesto, cómo le ha ido a los autónomos en estos 3 primeros meses. Hay un informe muy interesante de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y que son muy reveladores sobre la situación en la que están la mayoría de los autónomos, y es otro dato más a añadir a ese cohete que en vez de ir para arriba va para abajo. Pero bueno, nos siguen contando que vamos como un cohete. Ya un poquito menos, ya no se atreven tanto, porque claro, con el palo de los aranceles de Trump, sobre todo por la incertidumbre que está creando, porque va cambiando, ahora os doy un tiempo, ahora no sé qué, ahora le pongo más a China le quiere poner hasta el 245, no sé, ahora nos contará el profesor Raga qué significa un arancel de 245, si ya con que te pongan el 100, pues ya no hay comercio, pero bueno. Hablaremos también de Almaraz, dedicaremos como siempre los últimos minutos a este asunto. ¿Por qué? Porque desde el miércoles han parado los 2 reactores de Almaraz porque dicen que entre las borrascas y los impuestos no les es rentable mantenerla abierta, entonces temporalmente se van a cerrar. Vamos a ver los efectos que tiene que 2 reactores se apaguen, aunque sea por una parada técnica, una parada voluntaria, pero por razones técnicas, no por otra razón, porque les vuelvo a recordar que al trimestre último de 2024 ASCO hizo una parada técnica y hubo que parar en 3 ocasiones a la industria para que no hubiera un apagón general. Vamos a ver ahora qué pasa con 2 reactores. Ya saben que Almaraz es la primera central que está en la lista para el cierre total. Y bueno, pues está intentando salvar cada día las circunstancias de poder seguir abierta mientras el gobierno no tome una decisión de si realmente pues las pueden seguir las centrales nucleares, da más vida útil a las centrales o definitivamente entra en vigor el cierre definitivo con un calendario que ya hay preestablecido. Vamos con todo ello. Y lo vamos a hacer con el profesor Raga, al que ya he citado. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Encantado, Carmen, de estar aquí. Muchas gracias. Y con nuestro compañero y amigo también, Fernando H. Valls, de La Vanguardia. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues os agradezco muchísimo que me estéis acompañando, porque a pesar del día hay muchísimos temas que comentar. Así que vamos con el que a mí me parece más sangrante, puesto que además es la gran preocupación de los españoles en este momento, de la mayoría. Ya prácticamente vivas donde vivas, el alquiler, la compra de pisos, de viviendas, tener un techo donde vivir, independizarte de tus padres, yo qué sé, un estudiante que quiere venir a otra ciudad a estudiar, o sea, es la primera preocupación, es la falta de pisos y por tanto los precios que tienen, los pocos que hay. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Porque hay una ley de vivienda que se inventó el gobierno y que entró en vigor hace un año, que limita los alquileres, no protege al propietario, en fin, una serie de palos en la rueda a los propietarios, que lo que han hecho es que muchos o bien lo pongan a la venta o bien no lo alquilen o bien lo pongan en alquiler temporal o hagan con ello lo que quieran, menos que estén en ese mercado del alquiler, porque ni pueden subir lo que se merecen ni quieren, y que no les da la gana de que llegue una persona, se le instale y no haya forma de echarla,
bien sea porque deja de pagar el alquiler o bien sea porque directamente se lo ocupan. Así que no sé qué pensáis, las leyes se pueden eliminar, ¿no? O sea, decir, mira, nos hemos equivocado, esta ley es una basura, nos sirve, está teniendo los resultados contrarios a los que esperábamos con ella, pues se deroga, ¿no? Sí, son casi todas las leyes que se pero, han hecho recientemente. Sí, eso sí, todas estarían para derogarse, pero esta con más razón porque estás hablando de que hay que construir 200.000 viviendas casi y lo que estás haciendo es sacar del mercado viviendas. Es que esa está en contra de la teoría económica. La teoría económica, que no les gusta a la izquierda más radical, porque lo que quieren es regular todo. Hasta qué tipo de comida puedes comer porque será más saludable que la otra. La que digo yo que la que dices tú. Claro. Entonces, en la doctrina económica está muy claro, si hay mayor volumen de oferta, necesariamente bajarán los precios. Eso es clarísimo. Con lo cual, ahí chocas con dos intereses de un gobierno intervencionista. Una, desregular el suelo, porque ahí en la regulación del suelo hay buenas comisiones, se reparten buenos beneficios y se hacen las mayores atrocidades, pero un recurso como el suelo, que es amplio por naturaleza, lo conviertes en restringido, en estrecho, como consecuencia del suelo que se puede edificar y qué es lo que se puede edificar en cada suelo. Mire, usted es un recurso abundante, lo ha convertido en un recurso escaso. Por lo tanto, lo que salga de ahí, primero, será a un coste muy superior al que sería si los metros cuadrados fueran los que naturalmente pueden prestarse a edificabilidad y no a los que el capricho del ayuntamiento regulador se le ocurre. Entonces, empezando por ahí, hasta el trámite de licencias, los coeficientes de edificabilidad, etcétera, etcétera. O sea, y luego regular también el precio del alquiler, la subida que tú puedes hacer. Es que, vamos a ver, el precio es el resultado final de un proceso. Si te empeñas en regular el precio, o regulas el proceso a la inversa, pero entonces es el precio el que manda, o simplemente habrá conflictos, porque has regulado un precio que no interesa al que tiene que invertir, suponiendo que ese que tiene que invertir invertirá de todas maneras. Y entonces escasez, por lo tanto, precios más elevados y nadie interesado por entrar en el mercado. Precisamente, Fernando, que trabajando en La Vanguardia hemos conocido datos concretos, por ejemplo, de Cataluña, que es de cabeza se tiró desde el primer día a ponerla en práctica y dijo, sí, esto yo lo pongo todo en práctica, y las consecuencias han sido una caída de la oferta del 58% y una subida de los precios del 18,5%. Es decir, que es el paradigma del desastre de esta ley, ¿no? En la ley de vivienda se está aplicando principalmente en Barcelona y el área metropolitana de Barcelona. Ahí lo que está ocurriendo son esos datos que has dado, Carmen, y lo que está ocurriendo también es que está habiendo una expulsión de las familias de clase media y baja del mercado de la vivienda. Me explico. La limitación de precios y decirle a un propietario usted tiene que alquilar este precio está provocando que alquilar una vivienda se convierta en una competición en el que solo ganan los mejor posicionados. Y cuando tú le dices a un propietario que tiene que bajar el precio y ese inquilino es un nómada digital o una familia de clase alta o un trabajador asalariado bien posicionado, lo que está ocurriendo con la ley de vivienda es que le estamos bajando los precios a quien no lo necesita. Es decir, expulsando a quien realmente necesita la vivienda e incorporando esa baja de precios a quien realmente no lo necesita. Aquí hay un problema de base y es que la administración está mirando para otro lado. Hace falta un parque de vivienda público, porque nos hablan de Viena, pero es que Viena tiene más de la mitad del parque que es público. Y aquí el gobierno de Sánchez lleva ya camino de 8 años. En 8 años se pueden haber construido varios miles
de viviendas, de bloques de viviendas públicas, y ofrecérseles esa vivienda a quien realmente lo necesita. Pero no se ha hecho nada y se está cargando la responsabilidad de esa falta de oferta de vivienda en el propietario. No, oiga, el propietario compra una vivienda y protege su activo, protege su patrimonio. No le cargue usted esa inacción de la administración en un propietario de vivienda que evidentemente no va a hacer lo que la administración diga, va a hacer lo que mejor le venga, sacarla del mercado, ofrecer un alquiler turístico, un alquiler de temporada o buscarse cualquier resquicio legal, porque es importante. El gobierno dice, no, es que se va mucha oferta al alquiler de temporada. No es ilegal. No es ilegal. Ni ilegal ni el porcentaje es tan elevado. Y tampoco es tan elevado. Y luego también se carga mucho sobre los fondos de inversión, los fondos buitre. Apenas llega a un 3-4% de propietarios de vivienda. Es decir, España es un país de propietarios y primero usted tiene que cuidar al propietario, darle las garantías de seguridad para que alquile su vivienda y luego usted colaborar con un parque público, y es lo que no se está haciendo. El otro día ha salido el dato, precisamente, entre 55 y no sé si 70 o 75 años, el 80% tiene vivienda en propiedad. Claro. O sea, que es que España es así, punto. La gente quiere tener un piso. Y otra cosa es cuando tú decías los que están expulsando del mercado. Claro, si tú dices una familia vulnerable en cuanto tiene un hijo o tal, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no le alquilan. No le alquilan porque saben que te paga los 2 primeros y luego dicen, no, es que soy vulnerable. Y ya ahí se te ha quedado. Ese es un efecto perverso de esa norma que es prohibimos los desahucios. Exacto. Bueno, ¿usted me prohíbe desahuciar a una familia? Pues yo no le voy a alquilar a esa familia, exacto, que es probablemente se me queda ahí. No pueda pagar el alquiler. Ya era bastante grave la ley de arrendamientos, la antigua, donde efectivamente hacer que hubiera lanzamiento de un inquilino por impago, pues te tirabas 1 año y pico de pleito que nunca se paga. O sea que... Pero la hiperprotección del arrendador o del arrendador se produjo aquí en España en los años de Franco porque no había vivienda. O sea, yo eso lo sé por mi padre, que era abogado de eso, se dedicaba a eso. O sea, no había viviendas en Madrid, por ejemplo, no había viviendas, y entonces se dijo, pues aquí el arrendatario tenía todos los beneficios del mundo. De ahí venía lo de la renta antigua. Tú alquilabas un piso y te morías y se quedaba tu hijo y no te podían subir no sé qué, y había por eso pisos en Madrid de estos, vamos, ahí yo qué sé, de al lado de Neptuno y todo eso, VPO, que costaban 100 euros y lo tenía el hijo del propietario de entonces. Claro, y luego el franquismo, y Pepe lo sabe bien, el profesor, cuidó mucho que la familia media española fuera propietaria de vivienda, con las famosas VPOs. Claro. Eso en los años 2000 se dejó de construir. Zapatero dejó de construir esto, Rajoy tampoco construyó, que tampoco el PP a nivel nacional hizo nada, y Sánchez no ha hecho nada. Ya, pero ahora es lógico a mí me parece lógico que no, o sea, que el hijo no tiene que heredar el arrendamiento del padre, pero lo que sí han ido introduciendo cosas que han pervertido absolutamente el mercado del alquiler, con estas medidas de que, pues eso, que si en cuanto eres vulnerable, pues ya no te pueden echar, no sé qué pasa, pues que no coja a nadie que sea vulnerable, porque no me lo voy a poder echar. Así que bueno, pues una ley que se podían ahorrar y nos ahorraríamos muchos disgustos, la ocupación no estaría tan bien vista ya, porque vamos, poco menos que les parece extraordinario que te ocupen la casa, pobrecillo, ¿no? Tú carga con el muerto y yo me lavo las manos, es lo que hace el Estado. Sí, sin violencia. Sin violencia. Exacto, o sea que no puedo tampoco procurar que alguien me eche una mano para poder echar al ocupa. Bueno, vamos a seguir, pero antes quiero aprovechar para recordaros algo muy interesante. Hace unos días, no sé si lo recordarán, estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos, las rentabilidades van del 10 al 13% anual y además, y esto sí que es interesante, se puede invertir desde 250 euros. Si quieren saber mucho más, www.cibislen.com. Bueno, todas las semanas hablamos de los aranceles de Trump, pero toda la semana nos podemos quedar colgados de la brocha, porque cada 2 por 3 va cambiando las cuestiones. Esta semana ha sido
poco menos que le lleva al 225, no me acuerdo si 25 o 45% el arancel a China, o sea, ya que más da. Lo que sí ha habido esta semana es una reacción del Gobierno de España mandando a Cuerpo, aunque dicen que la tenía pedida hacía tiempo Cuerpo, sí, pero bueno, casualmente se la han dado ahora porque el que marca la agenda supongo que no es Cuerpo, sino que los que le tienen que recibir. Y pues hay versiones contradictorias. Por supuesto, Cuerpo bien encantado, está encantado porque ha ido fenomenal, sí, fenomenal, pero luego nos hemos enterado. La Casa Blanca. Habla la Casa Blanca y dice, bueno, sí, el trato muy bien y tal, muy correcto todo, pero a subir el gasto en defensa, a quitar la tasa a Google. Y de paso ya luego nos hemos enterado que también no van a meter ni un euro público en lo del AVE Houston-Dallas, con lo cual Renfe se ha quedado fuera, con lo cual le han pegado un palo de 5.000 y pico millones de euros. No sé si la visita ha sido muy provechosa, porque te han dado un sopetón en la cara que te lo iban a dar a lo mejor igual, pero ya de paso que estás allí, pues ya te lo llevas. A ver, yo creo que, en primer lugar, Trump no sabe dónde está España en el mapa mundi. Somos insignificantes para ellos. Pero claro, tú no puedes ir allí después de una foto importante, la primera de un dirigente europeo con el chino Xi Jinping, y presentarte allí como si no hubiera pasado nada. Evidentemente, pues te van a cantar las 40. Y creo que algún día... Ya te han puesto en el mapa. Bueno, y creo que algún día Trump hablará de España y no hablará precisamente bien. Súmale a toda esa lista de agravios o de consecuencias para las empresas la decisión de no renovar los permisos a Repsol en Venezuela, que también tiene una exposición patrimonial en la compañía importante. Y creo que vendrán más. Es decir, yo creo que el viaje a China podía haberse pospuesto. Creo que el mundo ahora está en vilo. Y que Trump está dispuesto a negociar. Trump no ha dado esa pausa de 90 días sin ningún motivo. Precisamente el secretario del Tesoro, que se ha reunido con Cuerpo, le advirtió a Trump, él es el polibón, y le advirtió, oye, presidente, nos estamos yendo por una deriva peligrosa. Porque los bonos se fueron Claro. los bonos, la bolsa, Entonces hay una vía abierta a la negociación. Ahora bien, que España vaya a pintar algo en esa negociación, creerse eso es de una persona totalmente ingenua. Somos insignificantes y vamos a sufrir las consecuencias. Ahora bien, yo creo que el gobierno tiene que estar preparado, no tiene que presumir tanto de dar la mano al chino, ni mucho menos de plantar cara a Trump. Un ejemplo que me ponía un empresario importante. Si Amazon, a través de su división digital, Amazon Web Services, decide pulsar el botón de apagar sus servicios en España, España se va por el sumidero. Se apagaría todos los sistemas, no solo de la administración, sino de nuestros teléfonos móviles, nuestras empresas. Es decir, somos América de no dependientes totalmente a nivel tecnológico y total. O sea, eso se habla de 18.000 millones es muy poco. No, oiga. Es que nuestra tecnología depende 100% casi de Estados Unidos. Entonces, tenemos que llevarnos bien, sí o sí, con Estados Unidos. No podemos presumir de amistades peligrosas. Y creo que esa euforia tiene que haberse medido bastante mejor. Y te lo han dicho bien claro cuando te han dicho la tasa Google, todas las denuncias que tenéis puestas en Europa, porque a Trump al final le interesa mucho que sus tecnológicas, obviamente, en Europa pues tengan una vida más feliz de la que le queremos poner. De hecho, von der Leyen cuando amenaza un poquito, amenaza con el asunto tecnológico, con ponerle trabas, con ponerle burocracia, con meterle multas, con tasas, con no sé qué. O sea que ojo y cuidado porque primero, todos estos amigos de Trump tecnológicos, todos han empezado a poner los pelos como escarpias cuando han empezado a comprobar que lo de los aranceles iba en serio y que esto se hundía, que perdían todos los días miles de millones de su propio patrimonio, no ya las empresas, que también, sino de su propio patrimonio. Y los bonos tal, y el dólar cual, o sea, y luego tampoco nos interesa además a nosotros mucho esta guerra porque la devaluación o la revalorización del euro no nos viene bien para poder vender por ahí fuera a mejores precios. Es un encarecimiento. Es un encarecimiento, de los bienes sin necesidad de impuestos ni de aranceles. No, pero a mí, yo tengo que confesaros que me siento incómodo. Me siento incómodo, por supuesto, con Trump.
Trump no es Estados Unidos, pero es el que manda en estos momentos en Estados Unidos, pero es un mandato temporal. La única ventaja de las democracias son mandatos temporales. Yo he vivido... Pero puede hacer mucho daño en 4 años, madre mía. Tanto que puede hacer daño, y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Lleva Ya lo está 12 haciendo semanas, porque está generando lo peor que le puede pasar a un empresario. No es que le pongan aranceles, No, es no saber. sino simplemente no saber por Claro. dónde va a canalizarse los problemas. O sea, el problema fundamental hoy es ese, pero yo me he planteado, y de hecho creo que escribí algo en el periódico, que el tema Trump Today, el tema de Trump hoy, con el tema de los aranceles, esto me lleva a mí, pues hace 50 años. Hace 50 años yo viví una economía llena de aranceles por todos los lados. Pero el arancel, por definición, nunca me lo hubiera imaginado en Estados Unidos, porque el arancel es el que protege la industria ineficiente, La defensa. repito, ineficiente, no productiva de un país frente a esas mismas, a las industrias de esos mismos productos en otros países que son más eficientes. Esta es la realidad. Y ese es Por eso Estados se llama Unidos. proteccionismo, ¿no? Ese es Estados Unidos, el de la economía ineficiente, el del comienzo a despegar un ligero desarrollo y que para que no se trunca temporalmente unos aranceles. Ese es Estados Unidos. Pero no era la pera limonera, Estados Unidos. Pero si es que es. Y ahora resulta que ningún vaquero, pero es que 0 vaqueros de los que consumen se hacen en Estados Unidos. 0 vaqueros. Claro. O sea, los vaqueros están en valores añadidos más altos. Exacto. Esto es lógico. ¿Eh? El dedicarte, las mentes preclaras. Anda, que no hay. Y prueba de eso es el daño que está sufriendo ahora la Universidad de Harvard. Ah, sí. Porque le quiere exigir impuestos porque está exenta de impuestos como un bien social, ¿no? Bueno, pero es posible que usted ataque... Mira, a mí, el cuando un conocimiento. señor, Carmen, en confianza, ahora que no nos oye nadie, en confianza, cuando un señor nos está enseñando continuamente su firma a un texto que no podemos leer, porque tú lo ves de lejos, empiezo a dudar. ¿Qué habrá firmado? Esa firma... ¿O qué tendrá en la cabeza? ¿Qué tendrá en la cabeza? Es que ¿Hay alguien ahí? aquí lo que es importante es que Europa responda con unidad. Es decir, Exacto. que Mañana va esto, no, mañana. Sí, Meloni, el viaje muy importante. El viaje de Meloni muy importante ha sido, sí. Y lo que no podemos hacer es salirnos del tiesto. Es decir, todos, yo creo que prácticamente cualquier español sensato piensa como Pepe. Es decir, lo que está haciendo Trump es una barbaridad desde el punto de vista económico. Pero el gobierno tiene que morderse la lengua. El gobierno tiene que ser cauto y proteger a esas empresas que están ahí. Y cuando Trump dice que hay que aumentar el gasto en defensa, está diciendo también en esa frase: ustedes van a tener que comprar material armamentístico estadounidense. Por supuesto. Claro. A ver. Y eso es lo que le está diciendo Sánchez. Y cuando le dice la tasa a Google, le dice: tengan cuidado con mis tecnológicas, como has dicho, Carmen. La tasa Google, que por cierto es un impuesto que en España ha fracasado. Se calculaba que iba a ingresar 1.000 millones al año y no está ingresando ni un tercio de lo Cuesta previsto. más recaudarlo. Entonces, bueno, pues yo no Pero creo son que esas tenga... cosas ideológicas que luego cuestan dinero y cuestan relaciones y cuestan tal. O sea, te empeñas por ideología en poner una cosa, imponer una cosa. Es como lo de las nucleares. Por ideología no te da la gana de darle más plazo a las... pero es por pura ideología. O sea, no te fijas en los beneficios o en los pros o en los contras de esa decisión que se tomó en un momento determinado. La vida evoluciona, chico. O sea... Y ahora es Trump, pues te tendrás que entender con Trump, porque
Pues si tienes que vender el vino de España, tienes que vender los coches fabricados en España, o en Europa, en este caso, Europa, olvídate. Y luego, perdonad, estamos hablando de la foto con el chino, pero es que previamente venía de hacerse la foto con un asesino de cientos de miles de personas en Vietnam. O sea, vas y le pones ahí una corona. ¿Pero qué es esto? O sea, No lo entiendo. Yo simplemente, para mí, interpreté un recurso de ver si sus coaligados de la más izquierda pues estaban más dispuestos a silenciar las protestas. Pero calculo que no, que también se ha equivocado con eso el señor Sánchez. Los otros están donde están y su voz será siempre en ese sentido, porque en moderación no tienen nada que hacer. Y claro, pero que marcharte a China, pero ¿qué esperas de China? Pero que ha ido 3 veces ha ido 3 veces, en 2 años. Pero hay que pensar a dónde le han llevado, porque a China no vas, a China te llevan. Bueno, previamente ya le había Zapatero preparado el viajecito. Bueno, y los de blanco, el lobby acento. Bueno, total, que aquí la realidad es que ya el Banco de España, la AIREF, Funcas, Fedea, todos ya están diciendo, obviamente el Banco Central Europeo, que todo este follón que ha montado el ir, venir, voy, que vengo, que tal y que cual con los aranceles, pues nos va a costar unas décimas de crecimiento, y están todos un poco pensando, y algunos ya lo han hecho, en rebajar. No se sabe todavía con certeza cuánto, pero que nos va a costar décimas de crecimiento, eso es una obviedad. Pero bueno, seguimos porque os voy a hacer una pregunta. ¿Han probado ya los espacios Work Café de Banco Santander? Pues imagínase un lugar donde puede realizar gestiones bancarias, trabajar, reunirse, asistir a eventos, hacer networking o simplemente disfrutar de un buen café en un entorno agradable. Los Work Café van más allá de una oficina bancaria tradicional. Son espacios vivos que aportan valor añadido con actividades y encuentros dirigidos a startups, a negocios, a pymes, grandes empresas y también a otros colectivos. Una idea que nació en Chile en 2016 y que ahora da un paso más con el lanzamiento de su plataforma online www.workcafe.es. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, pues la nueva web workcafe.es está diseñada para convertirse en el punto de encuentro digital de la comunidad WorkCafé. No solo recoge toda la información relevante sobre esta red de oficinas, sino que también permite a los usuarios registrarse y reservar online los servicios que se ofrecen en los WorkCafé de España. Hoy mismo, podemos decir que hoy WorkCafé cuenta con 239 espacios en todo el mundo, 92 de ellos en España, y está abierto a todos, sean o no clientes de Banco Santander. Bueno, muchísimas veces nos hemos referido a pues que hay muchos datos que contradicen ese mensaje que nos quieren enviar desde el gobierno de que esto va como un tiro, de que la macro, que es y cuántas veces hemos tenido que decir, bueno, cuánto de esa macro es gasto público, es gracias a la subida de la inflación, no es puro crecimiento, porque luego pues ya lo sabemos, cada vez hay más, y ellos mismos fardan, cada vez hay más gente que pide el ingreso mínimo vital. Cada vez la gente pues está en la cesta de la compra que no llega, gente que la pobreza infantil, la pura pobreza, el paro, que nos engañan con las cifras del paro, hay mucha más gente parada de la que dicen, en fin, que la cosa no es tan bonita como la pintan. Y otro aspecto que da idea de que las cosas no son como dicen, aparte de, por ejemplo, la semana pasada les contábamos el aumento increíble de empresas que han tenido que, lo que antes se llamaba suspender pagos, presentar concurso de acreedores. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la situación de los autónomos, que como saben son más de 3 millones de personas. Unas tienen empleados, las que menos, y las que más, pues gente que trabaja y paga sus impuestos y punto. Bueno, pues no solamente el 60% de los autónomos no han accedido a fondos europeos, sino que el 30% prácticamente ha visto descender su actividad en estos 3 primeros meses con relación a 2024, nada menos que el 30%.
Luego, 4 de cada 10 dice que su facturación ha disminuido. 3 de cada 4 no es optimista y tiene una percepción de la economía negativa. Eso el 45% o muy negativa casi el 30%. Y luego solo el 37% de los autónomos dice haber accedido, como les digo, a alguna ayuda europea. Las más solicitadas por los autónomos, las de digitalizar, que lo han hecho el 31%. En fin, y luego ya la financiación. O sea, el 23% dice que no ha solicitado financiación no porque no la necesita, sino porque no puede endeudarse más. Muchos, lo venimos contando, ni siquiera han podido hacer frente todavía a lo que tuvieron que pedir para salir de la pandemia. En fin, que la situación del autónomo pues no es muy distinta a la que están sufriendo mucha pyme, mucha micropyme, y muchos ciudadanos, muchos hogares, muchas familias que no llegan a fin de mes y que no pueden endeudarse más, y que si se endeudan pues ya pues que la tarjeta va como lo de la bicicleta de los argentinos, ¿no? A pedalea para no caerme. No sé cómo lo ves, Fernando. Pues totalmente de acuerdo con el informe de ATA y con los sucesivos informes que ha hecho CEPIME sobre la radiografía de la economía más cercana a nosotros. El gobierno presume muchas veces de esos datos como si España solamente fuera el IBEX, o como si España solamente la economía española dependiera del impuesto de sociedades. Al revés, la economía española, el 98% son pymes y autónomos, que son los que tienen problemas para llegar a fin de mes, a los que la inflación les ha destrozado, a los que la pandemia le ha hecho salir cojeando y muchas veces no han podido salir. Y esos yo creo a los que creo que se les ha terminado por descuidar. Es decir, no estaría de más que cuando el gobierno aprueba ayudas, véase fondos europeos, véase estas ayudas arancelarias que en mi opinión son ínfimas con lo que puede pasar en el mundo, sobre todo porque son créditos, la mayoría. Es que ni eso, es que son avales. Yo te avalo que te concedan un crédito. Sí, que luego a lo mejor... Luego usted tiene que devolver. Ni una ayuda directa, ¿no? Es que en esta ayuda está el plan de coche eléctrico, ¿no? El plan MOVES. Ya, pero es que eso ya estaba previsto. Es decir, no hay ayudas a fondo perdido, y yo creo que el PP está acertando. Oiga, es que yo necesito más préstamos, pero también necesito una subvención directa, que usted tiene el dinero, que está recaudando... Y que me rebaje la luz, y que me rebaje los costes laborales, y que me rebaje impuestos. Y que está recaudando casi 300.000 millones de euros, y empleándolos en entrar en Telefónica o en otras aventuras empresariales de dudosa justificación, ¿no? Entonces yo creo que de la crisis de la pandemia se ha salido a dos velocidades. Empresas que van muy bien, sí, efectivamente, la gran empresa, pero pequeñas empresas que no van tan bien y que les está costando mucho salir y que no van a salir probablemente en muchos años. Entonces yo creo que hacemos bien en este programa en destacar este problema que se puede acrecentar. Yo creo que están siendo muy tímidos. La IREF es la que más claro ha hablado del impacto de la guerra arancelaria, pero acordaros en la pandemia, las primeras semanas nos decía el gobierno, no, aquí no va a haber un impacto mayor. En la Semana Santa de hace 5 años se suspendió la economía, el PIB cayó un 10%. Sí, luego primero un 11 y pico, luego se corrigió, vaya usted a saber. Podemos estar ante la punta del iceberg de una crisis brutal, y el más débil, que son estas pymes y autónomos, pues hay que protegerles. Sí. Hombre, cada vez además podemos utilizar menos publicaciones estadísticas internacionales, porque empiezan por ser las que no se fían de los datos que se les dan desde España. Hace mucho tiempo que los datos de empleo, desempleo, etc., en Eurostat te vienen con una llamada diciendo que no hay equivalencia con el resto de países. Sí, aquí lo repetimos mucho, eso que tú nos contaste hace ya meses. Hace falta simplemente no tener vergüenza, esta es la verdad, que de tu país en una publicación que es de obligatoria consulta para los que trabajamos en este tipo de menesteres, que no se pueda consultar un dato creíble de España, eso yo creo que clama al cielo. Yo cada vez que oigo, y tú lo has repetido en la introducción, que si vamos como un cohete, como valenciano, inmediatamente le pongo el apellido. No, en Valencia
Digo que todos los cohetes suben y luego caen. Sí, esos son las salidas. Pero hay un tipo de cohete que le llamamos el cohete borracho. Ah, sí. Sí, ¿Verdad? porque es un cohete que va sin saber a dónde va. No, va y se mete a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. ¿Pero por el suelo? Sí, Va por el suelto. suelo. Ah, Va suelto. suelto. Ah, vale. Va suelto el cohete borracho y a los chicos nos divierte mucho porque, claro, no es... Piensa que el cohete cuando se dispara por un profesional se dispara cogido. Hay como unas tenazas largas de madera que cogen el cohete y ese es el que vas por las calles haciendo ruido y luz con ese cohete, pero está cogido. Ahora, si en vez de las tenazas lo dejas suelto, hace unas filigranas increíbles, pero totalmente inconcebibles, que es donde estamos. España tenemos un problema enorme de incertidumbre. No te puedes fiar de nada de lo que te dicen. Antes has hecho una mención, y me parece correctísima, a la versión que el ministro de Economía ha hecho de su visita a Estados Unidos. Bueno, yo no culpo al ministro, porque no hay ningún ministro que diga lo que piensa. Será la censura del gobierno la que le obliga a dar una versión. No me imagino al ministro Cuerpo diciendo algo tan distante respecto a lo que después ha salido de la Casa Blanca. Y el ministro Cuerpo pertenece a un cuerpo, valga la redundancia, de funcionarios muy prestigiosos. Hombre, los más cualificados. De gran capacidad, de gran especialización, con lo cual no me lo imagino diciendo esas cosas convencido, si no ha sido así. Bueno, lo que ha hecho ha sido no decirnos en realidad, lo que se ha limitado un poco a decir, bueno, ha sido todo muy correcto, muy... Hombre, ¿no? Claro, muy... no ha habido La palabra no era correcto, era... Sí, cordial. Cordial, todo. Una puerta a la negociación. Sí, tal, pero no ha dicho, bueno, pero tenemos que aumentar el gasto en defensa, quitar la tasa Google, eso no, o sea, ha sido correcto, todo correcto. Y hay Hombre, una medida, claro, no iban a acabar a bofetadas. Hay una medida que depende de él esencialmente y que él está frenando, creo que con buen atino en este momento, de la que te preguntan todos los empresarios. El otro día me sentaba, por ejemplo, con unos empresarios de la alimentación y me decían, las 37 horas y media, ¿qué va a hacer el gobierno? Sobre todo, ¿qué va a hacer Junts? Claro. Es que esa medida sí que puede afectar, sí que va a afectar a las pymes y autónomos. Hombre, que tendrán que reducir la jornada. Imagínate un obligatoriamente. comercio que tiene a una persona. Una o dos personas, ¿cómo hace para cuadrar el horario? Entonces, esas son las preocupaciones que ahora mismo tienen las pymes. Estados Unidos y sus consecuencias en el consumo, principalmente, y la jornada de 37 horas y media. Yo creo que esa medida no va a salir. Creo que la están retrasando. Creo que no va a salir. Pero el otro día, en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz llevó en el plan anual normativo otra vez la aprobación de la medida. Ya la llevó el año pasado. Pero esa medida yo creo que puede ser letal. Y ahí yo creo que la COE tiene que poner pie en pared, pase lo que pase. Y evolucione como evolucione la economía. Es decir, esa medida afecta a las pymes de España de forma nefasta para todas. Esa y el SMI, que ya lo hemos visto y lo ha dicho hasta la IREF, ya a ver si no nos dicen que somos unos catastrofistas aquí en este programa, que estoy harta ya. No, que es la IREF, señores, señoras, que es la IREF, o sea, que ha dicho que desde que se ha empezado a subir a estos niveles el SMI, lo único que se ha conseguido es que 150.000 empleos hayan perdido. O sea, que ya no es el estudio de un think tank de no sé qué. Por cierto, sí, un think tank, FEDEA, ha dicho al hilo de lo del empleo y del paro, que ahora mismo el nivel de paro efectivo es idéntico al de 2019, que hay casi 600.000 parados más por los fijos discontinuos. Que sí, Claro. Y que además España no está preparada para un shock económico como el que pueden producir los aranceles, porque ni vamos a cumplir el déficit, ni se ha cambiado el modelo productivo, ni se ha mejorado la industria, se sigue dependiendo del turismo, que por desgracia ahora te puede ir muy bien y mañana te puede ir no tan bien, porque es una cosa que no depende de nosotros, depende de que la gente quiera venir o deje de venir. De repente encuentren un lugar
mejor, más barato, o más bonito, o más no sé qué, y le dé a los norteamericanos, o a los canadienses, o a los británicos por ir a otro sitio y punto. Entonces es una cosa voluble, que además es ya el 13% del PIB, 2 millones y pico de empleos, y que como se tuerza un poco, pues nos vamos al garete, porque... Y te añado otro dato de esta semana también de BBVA. 40% de los mayores de 55 años no puede trabajar, no encuentra un trabajo. Es decir, hay una laguna ahí. Ese dato es tremendo, un cohete. Tremendo. Es un cohete borracho, que diría el profesor. Sí. Es un bueno, cohete pues borracho, una cosa que os voy a comentar, y que ya lo sabemos y lo hemos contado muchas veces en este programa, y es que la inflación es el peor enemigo del ahorrador y de todos. O sea, es un enemigo a batir totalmente. Porque además, fíjese, si no ha movido su dinero en los últimos 20 años, ha perdido el 50% de su valor. Esa es la inflación. Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, en oro, inmobiliario, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues fíjense, el coste de las bajas laborales en los 11 primeros meses de 2024, que son los datos últimos que hay, suman ya un gasto para la seguridad social de 14.638 millones de euros, máximo histórico. La mayor partida de gasto, el 91%, es para cubrir las bajas temporales por enfermedades comunes o accidentes que se desarrollan fuera del entorno laboral. Es decir, que no están directamente relacionados con la actividad laboral del empleado. Este incluye desde bajas de corta duración por una gripe, por ejemplo, hasta otras de larga duración como las que involucran enfermedades mentales o patologías que implican una ausencia más prolongada del trabajador. Este subsidio engloba también los permisos de maternidad por el fallecimiento de un familiar o por embarazo de riesgo, entre otros. Bueno, y vamos con nuestros minutos nucleares. Me recuerda al blanco nuclear que usaban nuestras madres. Minutos nucleares muy importantes, porque saben que en este programa estamos por el no cierre de Almaraz. Porque es fundamental primero para nuestros bolsillos, después para los decenas de trabajadores de Almaraz, para toda la zona del entorno. Bien lo saben todos los alcaldes de la zona, socialistas y populares y no socialistas ni populares de la zona, que se manifestaron, que forman todo ese conglomerado que se ha creado en torno al no cierre de Almaraz, que incluso una delegación fue a Bruselas, aunque desgraciadamente no tuvo ni un minuto para ellos la vicepresidenta o ahora comisaria Rivera, pero ahí están peleando. El jueves pasado se hizo un minuto pidieron que se apagaran las luces un minuto para que nos diéramos cuenta de lo que supone no tener luz, un apagón. Bien, pues la central nuclear de Almaraz ha emitido el miércoles un comunicado en el que nos cuenta que las 2 unidades de la central nuclear de Almaraz van a parar de forma programada, ya lo hicieron, a partir de las 00 horas del miércoles día 16, al no resultar casadas en el mercado eléctrico. Eso quiere decir que ambas unidades se encuentran en perfectas condiciones técnicas y de seguridad, y que la operación de parada está dentro de la normalidad de la planta. Eso sí, dice que la central tiene unos costes operativos muy competitivos, sin embargo su viabilidad económica está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva que supone más del 75% de sus costes variables. La actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual, y debido a su alta fiscalidad, en ocasiones como la presente, esto el miércoles, de elevada generación renovable originada por la sucesión de borrascas, las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico. Así que se ven obligados a parar, no dicen cuánto tiempo, dicen a partir de las 00 horas del miércoles pasado. He podido leer por ahí que a lo mejor 2 semanas o
van a estar cerradas. Vamos a ver los efectos que tiene, porque también depende del clima, depende de cómo se casan las otras el mix, las otras partes del mix eléctrico, las otras energías, pero no sé cómo lo veis, porque esto ya sí puede ser un experimento para nosotros de lo que puede suceder con 2 reactores cerrados de una central tan importante como la de Almaraz. Exactamente. Como titular de la opinión, yo diría, la energía nuclear sigue siendo imprescindible para el consumo energético de empresas, industrias y familias. Y eso hace que... Y la administración, no lo olvides. Sí, para todo. El 20% de la energía que se consumió durante el año pasado en España provino de la energía nuclear. Sí. Y me dice el gobierno, no, pero es que esta semana hemos vivido un hecho insólito, que es que solo con energías renovables hemos aguantado el consumo energético. Ya, pero es que eso es puntual. Una semana. No, ni una semana. Han sido 2 días ahora en Semana Santa, porque bueno, se han dado las condiciones. Es decir, la energía nuclear sigue siendo imprescindible. Entonces, barata. Salvo por los peajes impositivos, fiscales. No, pero a nosotros nos abarata quiero decir, y hace un tiempo que se ofrecieron a poner un precio incluso constante, más barato que el gas. Yo entendería que este debate no existiera si con las renovables fuéramos sobrados, pero es que no lo vamos. Entonces, ¿qué puede pasar? Por aportar algo al debate, está circulando de que el PSOE está negociando con Junts prolongar unos años la vida de las centrales nucleares, que es lo que todos pensamos aquí, ¿no? Yo creo que ese acuerdo... ¿Por qué Junts quiere hacer eso? No, porque no los españoles. Claro, no los españoles. Todos los españoles. Sí, porque si Junts quiere hacer esto, porque si la situación es dramática para España, para la autonomía catalana, mucho más, porque el 60% de la energía consumida en Cataluña proviene de energía nuclear. Y allí tienen 3 reactores. Allí hay 3 y ya hay uno que en ocasiones ha estado parado. Entonces esto es básico para la energía catalana y para proximidades, porque los centros de datos que hay en Aragón, por ejemplo, se nutren de parte de energía nuclear catalana. Entonces, yo creo que eso ocurrirá. Pero mañana es tarde. Es decir, eso se tiene que firmar hoy, porque las centrales nucleares, y ya lo hemos hablado en este programa, necesitan un mantenimiento que se tiene que iniciar ya. Entonces, esto urge. ¿Y cómo tiene que venir la presión? Pues yo creo que socialmente las manifestaciones son muy oportunas de la gente. Cuando las administraciones se dan cuenta de que le puede peligrar su ayuntamiento o comunidad, se ponen manos a la obra. Y en segundo lugar, Junts tiene que poner esto encima de la mesa en una negociación de algún decreto. Porque así es como funciona ahora políticamente. No, y que además ya está aprobado. O sea, Junts y el PP ya aprobaron en el Congreso que era una proposición. Sí, era una enmienda. No era obligatorio, era una... que quedó al final en nada, vetada por el gobierno, pero que hay una mayoría estaba claro que había una mayoría parlamentaria, o sea, hubo una mayoría parlamentaria que quiso que se acabara con el parón nuclear. Entonces, esa es la realidad en este momento. Yo haría otra, totalmente de acuerdo con Fernando y contigo con lo que estáis diciendo, pero haría una consideración adicional. No hay actividad económica que pueda vivir si la carga fiscal es el 75%. Claro. Impresionante. Pero bueno, ¿pero dónde estamos? Han pretendido ahogar. Al que no trabaja le tienes que pagar el 75%, que es el Estado. No, es que como soy antinuclear, tengo que hacer de alguna manera, fastidiarte todo lo que pueda para ver si cierras. Pero malo, ¿no? Es que somos antinucleares. Esto es aquí. Lo que yo le diría. Pasamos los Pirineos y ya no lo somos. Claro. Entonces, y cuando necesitamos compramos energía de Francia. La solución es enganchar con Europa, claro. Y vivir de prestado. Pero no se han dado cuenta ya. Mira, lo que ha pasado, lo que puede pasar en España es lo que le ha pasado ya a Alemania. Y ya ha aprendido. De hecho, el nuevo primer ministro, que es lo primero que ha dicho, que va a presentar en su Parlamento la vuelta a las centrales que había cerrado. ¿Por qué? Pues porque como no eran suficientes todas las renovables en lo que te gastaste una pasta, que te tuviste que enganchar al gas ruso también por otras razones, porque había gente trincando, pero bueno, eso no vamos a contar aquí, que no es el momento. Hombre, aquí se sabe mucho de eso. Sí, pero pues resulta que ¿qué ha pasado? Que ahora echas de menos las nucleares. ¡Ay, amigo mío! Y entonces España, que está en la oportunidad de no caer en esos errores,
va y quiere caer en ese error. Sí. Cuando hasta, por ejemplo, países como Finlandia, que en la vida se habían planteado hacer una central nuclear, están en ello. Y así de países que han dicho, no, pues visto el panorama mundial de cómo están los precios del gas, de no sé qué, de no sé cuántos, y las dificultades que hay, vamos a apostar por la energía nuclear. Primero, porque estamos apostando por los centros de datos de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿O es que España tampoco quiere que vengan aquí centros de datos? Porque las redes eléctricas no dan. Y el que estaba encargado de eso, después de reunirse con la ministra y 50 empresas más, le han dicho a la vicepresidenta, perdón, no ministra, vicepresidenta, le han dicho, oye, que es que tenemos aquí proyectos por 60.000 millones, entre ellos centros de datos, centros de logística, o sea, todo, cosas nuevas, y que no tenemos redes para que se enganchen, o sea, que no tenemos red eléctrica. Y no podemos ser los primos siempre de Europa. O sea, por favor. Otros países están apostando por esta energía, es decir, estamos y por ampliar las redes, vamos, digo yo, o sea, es que y luego pregunto y me dicen, no, es que el calendario en España es que cada 5 años se revisa. Claro, ya hemos pedido que no puede ser, porque lo que pasaba hace 5 años, ¿qué tiene que ver con lo que pasa ahora? O sea, 5 años para ampliar la red eléctrica. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso se llama ideología, Carmen. Hombre, por no favor. busques justificación. Esto es lo que habría que decirle al ministro Cuerpo, porque no le puedes decir esto a la ministra de Hacienda y vicepresidenta, porque no quiere saber nada de lo del 75%. No, es que ya no le da tiempo, porque ya está, él está en Andalucía. En otro negociado. Pero el ministro Cuerpo, que sí entiende de qué se está hablando, es el que dentro del Consejo de Ministros, sin que nos enteremos, pero que ahí haga la política que procede y que sea factible. Pero vamos, si es que es entonces una dicen, forma... no, es que las empresas no quieren. Mentira. Las empresas propietarias de las nucleares, que ahora están lideradas por Iberdrola, que va a reunirse otra vez con todas y otra vez con tal, no están moviendo el braserillo, como diría nuestro amigo Israel, porque se dan cuenta de que es muy importante para la economía española y que si tenemos una posibilidad que es la de centros de datos, ser un país donde vengan los grandes gentes estas que ganan un pastón y que vienen a trabajar en remoto, que vengan centros de datos de inteligencia artificial, centros de logística del mundo. Pero ¿cómo van a venir si les decimos, no, es que que no da la luz, que no, es que no tenemos luz para suministrar? Aquí los enchufes son o sea, los enchufes son de otros voltios. O sea, qué horror. No, y la gente tiene que darse cuenta, yo no quiero centros de datos. Bueno, pues no uses el móvil. Porque cada vez que pinchas en una aplicación, eso es un consumo de centros de datos. Y luego, yo ese debate, que en ocasiones en España sí fue muy político, ¿no? Nucleares no. Eso ya no existe. Eso a día de hoy no existe. Y hemos visto a la gente de izquierdas... Los 4 que se han quedado ahí... pronunciándose a favor. Y a lo mejor el PSOE puede decir, no, es que este debate lo puede ganar Sumar. Pero, ¿qué es Sumar? ¿Qué es Sumar ahora mismo? ¿Dónde están los de Sumar si caben en un autobús? Mira, y los de Podemos igual. Aún hay gente, Fernando, que dice... Es que las nucleares son muy peligrosas. Date cuenta, Chernóbil. Hombre, Chernóbil era una chapuza. Pepe, que te digo yo que caben en un autobús. O sea, si ahora mismo el gobierno cambia eso, no va a arder España. O sea, no va a haber nada. Y si hay alguna manifestación de 4 como los que salieron por el no a la guerra por las armas. O sea, que eran 4. Debate la sociedad. Que hay debates que ya no los puedes ganar, sino que al revés, se te pueden volver en contra en el momento en el que no lo hayas hecho y haya un apagón en este país. Claro. O sea, entonces, que porque a la gente que pare la industria, bueno, pues se ha enterado a posteriori, mira que se lo hemos contado, ha parado la industria, dices, bueno, pero en mi casa yo sigo con la luz. Ahora, el día que des y no haya luz, o el recibo te cueste 200 pavos, entonces ya la cosa cambia, porque claro, si no hay nucleares, algo tendrás que consumir. ¿Y qué vas a consumir? Pues gas, seguramente. Que añada ese saco de empresas
pro o partidarias de revisar el acuerdo, Endesa, propietaria de las tres Iberdrola también, catalanas. Es decir, exacto, y Endesa las tres catalanas. Endesa, propietaria propiedad de Enel, que tú lo sabes bien esa historia. Sí, hombre. Casi todo en este mundo tiene nombre y apellidos. Exactamente. No, entonces Sí. es un clamor, diría yo, en este momento la necesidad de prorrogar esa vida útil. Porque además en Italia también están en darle más vida a la nuclear, No tiene porque dudas. tienen el mismo problema que nosotros. Entonces ahí también está Enel, que es la propietaria, gracias Zapatero y Sebastián y todos esos que le regalasteis Endesa por quitársela a Manuel Pizarro, se la disteis a los italianos, y ya no es española, es italiana, pero bueno, tienen aquí intereses como son, por supuesto, las centrales de Cataluña, pero también en Italia están en la misma movida. O sea, es que ahora mismo el mundo, no sé si se puede decir el mundo entero, pero bueno, cantidad de países, a veces Operador Nuclear, este amigo nuestro, amigo de este programa, y también el Mafo Bueno y tal, que nos ponen de vez en cuando el mapa de las que se están construyendo y las que están previsto que se construyan, y es que están por todas partes del mundo, o sea, centrales, mini lo que sea, pero energía nuclear que facilite la vida a las empresas, a las familias, y que rebaje los precios, y que es una energía además que no contamina, que ya lo ha dicho Europa. Muy segura. Ya lo ha dicho Europa. Te garantiza el suministro, cosa que no te garantiza. Aquí se trata de garantizar el suministro. Y no te lo garantiza ni el sol, ni el viento, ni el agua, ni nada. Ni siquiera ya el gas está tan fácil. Bueno, Pepe Raga, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Y también Fernando, Igualmente. muchas Buena gracias. Pascua. Buena Pascua. Buena Pascua. Felices Pascuas. Lo que queda, que todavía queda, hombre. Gracias, Naya Pertusa, en la producción. Hoy, Marian García, que ha estado a los mandos técnicos. No sé para qué me lo apunto, porque luego digo lo que me da la gana. Miriam García, a ver si te aclaras, Carmen Tomás. Y gracias también a los compañeros de Libertad Digital Televisión, y ya saben, luego pueden verlo enseguida en cuanto acabe. Volvemos el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y podcast y plataformas, ahí estamos. Hasta el sábado que viene. Economía para todos con Carmen Tomás.